Hoy les voy a contar cómo un encuentro inesperado en mi jardín se convirtió en una aventura que cambió mi vida por completo. ¿Qué harías si un extraño cruzara la puerta y, sin darte cuenta, se convirtiera en la pieza que faltaba en tu vida? Quédense conmigo hasta el final y descubran cómo un simple perro callejero pudo hacer lo que nadie más había logrado. Les aseguro que lo que pasó después es algo que ni yo misma podía imaginar. Esa mañana, todo parecía normal. El café en la encimera se enfriaba mientras yo observaba cómo los rayos del sol comenzaban a colarse por la ventana de la cocina, proyectando sombras doradas sobre la mesa y las paredes. Estaba absorta en mis pensamientos, en la rutina de la vida que llevaba, y me sentía envuelta por una sensación de calma predecible. No había nada especial en ese día, nada que pudiera diferenciarlo de cualquier otro. El aire estaba tranquilo, y el sonido del reloj en la pared era el único ruido que acompañaba el silencio de la casa. Todo parecía estar en su lugar, hasta que un ruido desde el jardín rompió la monotonía de la mañana. ¿Qué podría haber causado ese ruido? El estruendo fue repentino y me hizo saltar. Sentí como mi corazón latía más rápido mientras el café derramado comenzaba a formar un charco en la encimera. Sin pensarlo dos veces, dejé la taza a un lado y corrí hacia la ventana del salón. Mis pies descalzos se movían rápidamente sobre el suelo frío, mientras la curiosidad y la preocupación me impulsaban a descubrir qué había sucedido. Cuando llegué a la ventana y aparté las cortinas, lo que vi me dejó sin palabras. Un perro flaco y sucio estaba rebuscando entre las bolsas de basura que estaban esparcidas por el césped. Su pelaje estaba enmarañado y cubierto de barro, y sus costillas marcadas eran el testimonio de una vida dura. Sus movimientos eran torpes, como si le faltara la energía para continuar. Por un momento, el jardín, que siempre había sido mi pequeño refugio de paz, se transformó en una escena de desolación. No parecía agresivo, solo desesperado. Algo en su expresión me hizo detenerme y observarlo más detenidamente. Había una vulnerabilidad en él, una mezcla de fragilidad y coraje que me resultaba imposible de ignorar. Durante unos segundos que parecieron eternos, me quedé simplemente observándolo. En sus ojos había una mezcla de desesperación y algo que parecía una pequeña chispa de esperanza, como si estuviera buscando algo, un alivio, una respuesta, algo que ni siquiera él sabía definir. Mi primera reacción fue gritar para ahuyentarlo, pero algo en su mirada me detuvo. Era una mirada cargada de historias no contadas, de sufrimiento y resistencia, y en ese momento algo dentro de mí cambió. No era solo un perro callejero rebuscando entre la basura. Había algo más, algo que me decía que este animal había llegado a mi puerta por una razón. Sentí un nudo en la garganta mientras lo observaba, y una extraña calidez comenzó a crecer en mi interior. Hacía tanto tiempo que no me sentía conectada con nada ni con nadie, que la presencia de ese perro parecía despertar algo dormido dentro de mí. No sabía exactamente qué hacer, pero sí sabía que no podía simplemente cerrar la ventana y hacer como si no lo hubiera visto. Esa conexión inesperada, esa sensación de compasión que había surgido de la nada, fue el primer paso hacia algo que cambiaría mi vida para siempre. Tomé una respiración profunda y volví la vista al interior de la casa. La rutina, la soledad, todo parecía tan insignificante en comparación con la necesidad que veía en esos ojos. Sin saberlo, estaba a punto de enfrentar algo que cambiaría mi vida de formas inesperadas. Sin pensarlo más, abrí la puerta del salón y me dirigí al jardín. El aire frío de la mañana me envolvió mientras daba mis primeros pasos hacia él, sin saber que ese encuentro casual sería el comienzo de una historia llena de emociones y descubrimientos. El perro levantó la vista y nuestras miradas se encontraron de nuevo, y supe que, de alguna manera, nuestras vidas estaban a punto de cambiar. Mi primera reacción fue abrir la puerta y gritar para que se fuera, esperando que huyera como cualquier otro perro asustado. Pero él se quedó allí, inmóvil, mirándome con esos ojos que parecían pedir algo más que comida. Había una mezcla de desafío y desesperación en su mirada, algo que me desarmó por completo. Me quedé de pie en el umbral, dudando, mientras nuestras miradas se mantenían fijas. Podía sentir el viento frío de la mañana, y con cada segundo que pasaba, algo en mí comenzaba a cambiar. ¿Y si estaba cometiendo un error al acercarme? Esa mezcla de vulnerabilidad y valentía en su expresión me hacía imposible ignorarlo.
Esa mezcla de vulnerabilidad y valentía en su expresión me hacía imposible ignorarlo. Decidí acercarme con cuidado. Caminé lentamente hacia el armario del pasillo y saqué una toalla vieja, la primera que encontré. Con la toalla en las manos, me acerqué de nuevo a la puerta, cada paso más calculado que el anterior. «Está bien, no te haré daño», murmuré con voz suave, tratando de tranquilizarlo. Al principio, el perro retrocedió unos pasos, sus orejas caídas y su cuerpo rígido, como si estuviera listo para huir en cualquier momento. Cada intento mío de acercarme parecía hacerlo más nervioso, pero también había algo en su actitud que indicaba que no quería irse. Después de unos minutos de insistencia, me agaché lentamente, extendiendo la toalla hacia él. Mis movimientos eran lentos y constantes, intentando demostrar que no era una amenaza. Sentí como mi corazón latía con fuerza mientras esperaba su reacción. Poco a poco, el perro dejó de retroceder y comenzó a acercarse, primero con pasos inseguros, luego un poco más confiado. Me quedé inmóvil, con la respiración contenida, hasta que finalmente se dejó envolver por la toalla. Sentí como su cuerpo, al principio tenso, comenzaba a relajarse. Sus músculos, que parecían listos para saltar y escapar, empezaron a ceder, y pude sentir como su respiración se volvía más lenta y tranquila. Lo levanté con cuidado, notando lo liviano que era. Su cuerpo temblaba ligeramente, pero a medida que lo sostenía, parecía ir aceptando la calidez del contacto. Entré a la casa, tratando de no hacerle daño, cada paso más seguro que el anterior. La casa, que había estado tan vacía y silenciosa desde que mi pareja se fue, de repente se sintió diferente. Había una nueva presencia en ese espacio, una vida que requería cuidado y atención. Sentí una mezcla de emociones, miedo, compasión, y una inesperada sensación de propósito. Coloqué al perro en el suelo sobre una manta vieja que encontré en el armario, y me senté cerca de él, observándolo mientras se acomodaba lentamente. Por primera vez en mucho tiempo, la casa no se sintió vacía. El silencio ya no era una carga pesada, sino un espacio compartido con alguien más, alguien que necesitaba mi ayuda tanto como yo necesitaba sentirme útil nuevamente. El perro me miró con esos ojos profundos, y supe que habíamos dado el primer paso hacia la confianza. No sabía qué nos depararía el futuro, pero en ese momento, sentí que ya no estaba sola. Esa conexión, nacida del sufrimiento y la necesidad de ambos, se había convertido en una promesa silenciosa de que, juntos, podríamos encontrar algo de paz. ¿Podríamos realmente encontrar la paz que tanto necesitábamos? Decidí limpiar al perro y ofrecerle algo de comida. Mientras lo bañaba, noté las cicatrices que llevaba en su piel, eran señales de una vida difícil, llena de luchas que no podía imaginar. Sus ojos se cerraban suavemente mientras el agua caía sobre su pelaje enmarañado, y por momentos parecía que finalmente estaba comenzando a relajarse. Me di cuenta de que lo que este perro necesitaba no era solo un lugar donde dormir, sino también alguien que lo cuidara, alguien que le diera un poco de esperanza y amor, algo que probablemente no había tenido en mucho tiempo. En ese momento, algo en mí cambió profundamente, como si la conexión entre ambos se hiciera más fuerte con cada gota de agua que caía. Sentí una responsabilidad que no había sentido desde hacía años, y eso me llenó de una extraña calma, una que venía acompañada de un propósito renovado. Al día siguiente, desperté con una sensación de propósito que no había sentido en mucho tiempo. El perro, al que aún no había puesto un nombre, me miraba desde su improvisado lugar en la sala, con sus ojos oscuros y llenos de curiosidad. Era como si ambos estuviéramos tratando de descifrar qué significaba la presencia del otro en nuestras vidas. Decidí llevarlo al refugio de animales del barrio, pensando que sería lo mejor para él, un lugar donde podría recibir atención y quizás encontrar un hogar definitivo. Sin embargo, una parte de mí no podía dejar de sentirse inquieta por esa decisión. El viaje al refugio fue silencioso, con el perro sentado en el asiento del acompañante, sus ojos mirándome de vez en cuando como si supiera hacia dónde íbamos. Cuando llegamos al refugio, todo cambió. El perro se puso nervioso, sus orejas se echaron hacia atrás y comenzó a respirar de manera acelerada. Lo miré, y en sus ojos vi algo que me partió el corazón: miedo. Era como si supiera lo que estaba a punto de suceder y quisiera suplicarme que no lo hiciera.
Sus ojos, llenos de súplica, me miraban fijamente, y yo sentí una oleada de emociones que no podía controlar. Algo en mi interior gritaba que no podía dejarlo allí, que este perro y yo habíamos compartido algo más profundo en tan solo un par de días. Sin pensarlo, me arrodillé junto a él, acaricié su cabeza suavemente y dije, ¿y si lo adopto? La decisión fue tan espontánea como inevitable. La mujer del refugio se acercó con una sonrisa cálida, como si ya hubiera visto este tipo de escena antes. Mientras completábamos los papeles, el perro permaneció a mi lado, aún un poco nervioso, pero con una especie de tranquilidad que parecía decirme que, tal vez, todo estaría bien. Salimos del refugio juntos, y mientras caminábamos hacia el coche, el perro se quedó cerca de mí, su cuerpo rozando mi pierna como si quisiera asegurarse de que no iba a dejarlo solo otra vez. En ese momento, supe que no solo lo había adoptado a él, sino también una nueva etapa en mi vida, una llena de desafíos y, posiblemente, de nuevas alegrías. La mujer del refugio me miró sorprendida, pero luego sonrió cálidamente. Si estás segura, él te lo agradecerá, dijo. Y así, sin haberlo planeado, salí del refugio con algo más que un perro, tenía un nuevo compañero, al que llamé Max. El camino de vuelta a casa fue distinto al de ida. Max parecía más tranquilo, como si entendiera que ahora tenía un hogar. A medida que avanzábamos por las calles, lo notaba más relajado, su respiración era más lenta y sus ojos observaban el paisaje como si fuera la primera vez que realmente lo apreciaba. Era como si el hecho de saber que ya no estaba solo lo hubiera llenado de una calma que nunca antes había experimentado. Llegamos a casa, y al abrir la puerta, sentí una mezcla de nerviosismo y emoción. Por primera vez en mucho tiempo, el lugar se sintió vivo. Max exploró cada rincón, olfateando todo a su paso, desde las esquinas de la sala hasta debajo de la mesa de la cocina. Se movía con cautela, como si quisiera asegurarse de que realmente podía quedarse allí. Su curiosidad me hizo sonreír, era como si estuviera evaluando cada detalle antes de decidir que ese era su nuevo hogar. Finalmente, después de recorrer toda la casa, se acomodó junto al sofá, soltando un suspiro profundo mientras se dejaba caer sobre el suelo. Me senté en el sofá, observándolo, y sentí una oleada de alivio y satisfacción. Había tomado la decisión correcta. Mientras lo observaba, me di cuenta de lo mucho que ya significaba para mí. Max cerró los ojos lentamente, y supe que, al igual que yo, también estaba buscando un lugar al que pertenecer. La casa, que hasta ese momento había sido un reflejo de mi soledad, ahora tenía una presencia nueva, una vida que llenaba los espacios vacíos. Me levanté para buscar una manta y la coloqué suavemente sobre Max. Él abrió los ojos por un momento y luego volvió a cerrarlos, confiado. Me quedé a su lado, sintiendo una paz que hacía mucho tiempo no experimentaba. Sabía que esto era solo el comienzo de un nuevo capítulo en mi vida, uno lleno de desafíos, pero también de esperanza. Max y yo habíamos encontrado algo el uno en el otro, una razón para seguir adelante. Los primeros días con Max no fueron fáciles. Había momentos en los que él se tensaba sin razón aparente, como si algo lo inquietara profundamente. Se sobresaltaba con ciertos ruidos, se quedaba mirando fijamente a lugares vacíos y, en ocasiones, ladraba a algo que yo no podía ver. Era evidente que había vivido cosas que lo habían marcado, y eso me llenaba de tristeza y preocupación. Un día, mientras paseábamos por el vecindario, Max se detuvo frente a una casa y comenzó a ladrar furiosamente. Nadie estaba allí, pero él parecía ver algo que yo no podía. Sus ladridos eran desesperados, como si intentara protegernos de una amenaza invisible. Traté de calmarlo, acariciándole la cabeza y hablándole en voz baja, pero él seguía tenso, con los ojos fijos en la ventana de la casa. Finalmente, logré que nos alejáramos, pero esa sensación de que algo del pasado lo perseguía se quedó conmigo. No podía evitar pensar en qué habría vivido antes de llegar a mí, qué sombras cargaba consigo que lo hacían reaccionar de esa manera. Esa noche, mientras Max dormía en su manta, lo observé durante un largo rato. Sus patas se movían ligeramente, como si estuviera soñando, y por momentos emitía pequeños gemidos. Me pregunté si estaría reviviendo alguna de esas experiencias que lo habían traumatizado.
Me prometí a mí misma que haría todo lo posible por entenderlo y ayudarlo a superar sus miedos, sin importar cuánto tiempo tomara. Quería que Max se sintiera seguro, que supiera que estaba en un lugar donde nunca más tendría que temer. Sabía que el camino no sería fácil, pero estaba dispuesta a recorrerlo junto a él, paso a paso, hasta que ambos encontráramos la paz que tanto necesitábamos. Sentí que necesitábamos un cambio de aire. Decidí llevar a Max a la vieja casa de campo de mi familia, un lugar que había estado abandonado por años. Durante el viaje, Max no dejaba de mirar por la ventana, sus orejas en constante movimiento, como si intentara comprender cada nuevo sonido. Sus ojos brillaban con curiosidad, y por momentos, sus patas se movían levemente, como si quisiera salir corriendo a explorar todo lo que veía. Yo, por otro lado, conducía en silencio, inmersa en mis propios pensamientos. La vieja casa de campo siempre había sido un lugar lleno de recuerdos para mí, algunos buenos, otros no tanto. Sabía que regresar allí sería como enfrentar partes de mi pasado que llevaba tiempo evitando. Al llegar, el lugar me golpeó con una oleada de nostalgia y recuerdos del pasado. La casa estaba polvorienta, con los muebles cubiertos de sábanas y un aire de abandono que me resultaba familiar. Todo estaba tal como lo recordaba, pero con un toque de deterioro que evidenciaba el paso del tiempo. Max, sin perder un segundo, comenzó a olfatear cada rincón, moviendo su cola con emoción. Observándolo, me di cuenta de que, aunque el lugar pudiera parecer triste y olvidado, para él era una aventura nueva y emocionante. Esa actitud suya me contagió un poco de entusiasmo, y decidí que lo primero que debíamos hacer era limpiar, darle una nueva vida al espacio que una vez fue mi refugio. Max, como siempre, se unió a la tarea con una energía que me sorprendió. Mientras yo sacudía el polvo de los muebles y barría el suelo, él iba de un lado a otro, trayendo juguetes viejos y cosas olvidadas de los rincones. Cada objeto que encontraba era como un pequeño tesoro que había estado esperando ser descubierto. A veces, parecía casi orgulloso de sus hallazgos, como si estuviera ayudando a recuperar los recuerdos que la casa había guardado durante tantos años. Encontró una vieja cuerda de saltar cubierta de polvo, unas zapatillas desparejadas, e incluso un muñeco de peluche que había pertenecido a mi infancia. Al ver esos objetos, no pude evitar sonreír y sentir una calidez en el pecho. El proceso de limpieza se convirtió en algo más que una simple tarea. Era como si cada movimiento, cada rincón despejado, me ayudara a liberarme de algo que había estado cargando durante mucho tiempo. Max, con su entusiasmo y curiosidad, parecía comprender que aquello no era solo limpiar una casa, era traer de vuelta a la vida un lugar que había estado dormido durante años. Cuando el sol comenzó a ponerse, la casa ya lucía diferente. Los muebles, ahora libres de sábanas, brillaban con la luz del atardecer, y el aire, aunque aún tenía un toque de polvo, se sentía más ligero, más habitable. Esa noche, después de horas de trabajo, me dejé caer en el viejo sofá del salón, agotada pero satisfecha. Max se acomodó a mis pies, dejando escapar un profundo suspiro mientras apoyaba su cabeza en mis piernas. Miré alrededor, y por primera vez en mucho tiempo, la casa me pareció un lugar acogedor, un sitio donde realmente podíamos quedarnos. Max levantó la vista y me miró con esos ojos llenos de confianza y afecto, y en ese momento supe que habíamos hecho lo correcto al venir aquí. No solo estábamos limpiando una casa, estábamos creando un nuevo comienzo para ambos. Esa noche, algunos amigos vinieron a la casa. La energía del lugar cambió por completo con sus risas y conversaciones. La casa, que hasta hace poco había estado sumida en el silencio y la soledad, ahora resonaba con la calidez de la amistad y el compañerismo. Max se acurrucó a mis pies mientras todos hablábamos, sus orejas se movían de vez en cuando al escuchar alguna risa más fuerte o un sonido inusual. Parecía disfrutar del ambiente tanto como yo, con la tranquilidad que da estar rodeado de gente que aporta luz a un lugar. Uno de mis amigos, mientras exploraba la sala, encontró una caja de fotos viejas en un rincón del armario. Con curiosidad, la abrió y comenzó a sacar fotografías llenas de polvo y recuerdos olvidados. Nos reunimos alrededor de la caja, y empezamos a verlas uno por uno. Las risas llenaban la habitación mientras comentábamos las imágenes, hasta que, de repente, me quedé sin palabras,
había una foto de mi abuelo con un perro muy parecido a Max, en esa misma casa. El corazón me dio un vuelco y sentí como la nostalgia me invadía. La imagen mostraba a mi abuelo joven, con una expresión serena, y a su lado, un perro que podría haber sido el doble de Max, con la misma mirada sabia y tranquila. Por un momento, el bullicio de la habitación pareció desvanecerse. Sostuve la foto con cuidado, mis dedos rozando el borde desgastado, mientras mis amigos me observaban en silencio. Parecía que Max ya había sido parte de mi vida de alguna manera, mucho antes de que nos encontráramos. Sentí una conexión profunda con mi abuelo, como si de alguna manera él hubiera enviado a Max para acompañarme en este momento de mi vida. Todo tenía un sentido, como si el destino nos hubiera reunido en este lugar específico, en este momento preciso. Max levantó la cabeza y me miró, como si entendiera la importancia de lo que acababa de descubrir. Me agaché para acariciarle la cabeza, y él cerró los ojos, tranquilo, como si estuviera en paz. Mis amigos, al notar la emoción en mis ojos, comenzaron a hablar sobre cómo el destino tiene formas curiosas de unir a las personas y a los seres que necesitan estar juntos. Cada uno compartió historias sobre coincidencias y encuentros inesperados que habían cambiado sus vidas. La conversación se tornó más introspectiva, y todos comenzamos a reflexionar sobre esos momentos que nos habían llevado a ser quienes éramos. La atmósfera se llenó de un sentimiento de gratitud y conexión, no solo hacia Max, sino también hacia la vida misma y sus misteriosos caminos. Esa noche, mientras mis amigos se despedían y la casa volvía a quedar en silencio, supe que, de alguna manera, mi abuelo y Max estaban conectados, y que esa conexión había llegado a mí para darme fuerza y compañía en el momento en que más lo necesitaba. Con el paso de los días, Max y yo comenzamos a adaptarnos a nuestra nueva vida en la casa de campo. Cada día era un paso hacia adelante, dejando atrás el miedo y las sombras del pasado. La rutina se volvió nuestra aliada, y cada mañana, al despertar, sentía una nueva energía para enfrentar el día. Max y yo empezamos a explorar los alrededores de la casa. Caminábamos por los senderos llenos de hojas secas, escuchando el crujir bajo nuestros pies, y cada paseo era una oportunidad para descubrir algo nuevo. Nos aventurábamos por los bosques cercanos, donde Max corría libre, moviendo su cola con alegría, como si toda esa libertad le diera una razón para vivir con entusiasmo renovado. Aunque había momentos difíciles, cada pequeño avance nos acercaba más. Había días en los que Max se tensaba al escuchar algún ruido fuerte, pero con el tiempo, sus reacciones se fueron suavizando, y pude ver cómo empezaba a confiar más en el mundo que lo rodeaba. Cada noche, nos sentábamos juntos en el porche, mirando el cielo estrellado. El aire fresco nos envolvía y, en esos momentos, sentía una conexión indescriptible con él. Max se volvía mi compañero inseparable, y yo aprendí a confiar en él tanto como él en mí. Había algo hermoso en esa relación de confianza mutua que estaba creciendo entre nosotros, algo que llenaba mi corazón de una paz profunda. Esa casa, que alguna vez había estado llena de recuerdos dolorosos, ahora era un lugar de renovación y esperanza. Las habitaciones que antes parecían vacías y tristes, ahora estaban llenas de vida. Las paredes, que habían presenciado tantos momentos difíciles, ahora eran testigos de nuestras pequeñas victorias diarias. Max tenía su lugar favorito junto a la chimenea, donde se acurrucaba mientras yo leía un libro o simplemente me dejaba llevar por mis pensamientos. El calor del fuego, el suave sonido de su respiración, todo se mezclaba para crear una atmósfera de serenidad que hacía mucho tiempo no sentía. Sabía que no importaba lo que el futuro nos deparara, siempre tendríamos el uno al otro. Habíamos pasado por tanto juntos en tan poco tiempo, que esa conexión se había convertido en algo inquebrantable. Max me había enseñado a volver a confiar, a abrir mi corazón nuevamente, y yo le había dado un hogar, un lugar donde podía sentirse seguro y amado. Y así, con Max a mi lado, finalmente encontré la paz que tanto había buscado. Esa paz que no provenía de la ausencia de problemas, sino de la certeza de que, pase lo que pase, ya no estaba sola. Max y yo habíamos cerrado un círculo, y juntos habíamos encontrado un nuevo comienzo lleno de esperanza y amor.